Muy buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 1, está conformado por mi compañero Josué, mi compañera Ruth y aquí nuestra paciente Jenny aquí presente y mi compañera Jessica. La boca, también conocida como cavidad bucal o cavidad oral, es la apertura en la cual se ingieren los alimentos. Está ubicada en la cabeza y constituye en su mayor parte el aparato estomatognático, así como la primera parte del sistema digestivo y tubo digestivo. La boca se abre a un espacio previo a la faringe, llamado cavidad oral o cavidad bucal. La boca humana está delimitada por los labios superior e inferior y desempeña funciones importantes en diversas actividades, como el lenguaje y en expresiones faciales como la sonrisa. En la boca se pueden distinguir tres tipos de mucosa: de revestimiento, en donde se presenta una submucosa; mucosa masticatoria, con probable ausencia de submucosa queratinizada o paraqueratinizada y en contacto directo con el tejido óseo; o la mucosa especializada, que se presenta en ciertas regiones de la lengua. Se refiere a la mucosa relacionada con los receptores del gusto. Las funciones de la boca son varias, en las cuales se encuentra el masticar, gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los dientes; salivar, gracias a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales; el sentido del gusto, gracias a los receptores sensoriales del gusto que se encuentran en la boca, sobre todo en la lengua, los cuales se llaman papilas gustativas. También se encuentra la función del habla, ya que gran parte de las estructuras que modifican el sonido laríngeo y producen la voz articulada se encuentran en ella; deglución, en la cual se divide en dos: la fase voluntaria, en donde la lengua eleva hacia el techo de la cavidad bucal, impulsando el bolo alimenticio para que entre en la faringe; o la fase involuntaria, en donde la epiglotis va hacia atrás y cierra el orificio superior de la laringe. Por causa de este reflejo, la laringe queda convertida sola en una vía de digestión transitoria. La cavidad oral está situada en la parte inferior de la cara, entre las fosas nasales y la región supraioidea. Tiene forma de óvalo con diámetro mayor anteroposterior. Los arcos alveolo-dentarios dividen la boca en dos partes: una parte anterior y lateral, situada fuera de estos arcos, que es el vestíbulo de la boca, y otra parte situada hacia adentro de estos arcos, que es la boca propiamente dicha. La boca propiamente dicha y el vestíbulo bucal se comunican entre sí por numerosos intersticios que separan los dientes unos de otros, y también por un espacio más ancho situado entre los últimos molares y la rama ascendente de la mandíbula. Cuando la boca está cerrada, ambas mandíbulas están aproximadas y no existen alimentos o cuerpos extraños en su interior. La cavidad oral es una cavidad virtual. La boca se convierte en una cavidad real y adquiere unas dimensiones considerables, debido a la separación de las mejillas, la proyección de los labios hacia adelante y la separación de la mandíbula del maxilar superior. Bueno, somos el grupo de medicina, los integrantes de este equipo son Jessica y su servidor Francisco Josué. Vamos a empezar una exploración de los que fue. Si compañero no nos vamos a reunir, va a empezar. El músculo platisma, llamado también músculo cutáneo del cuello, se encuentra en la región anterolateral del cuello, debajo de la piel y por encima del músculo esternocleidomastoideo. Se trata de una ancha lámina muscular, cuadrilátera y muy delgada, que se extiende desde la parte superior del tórax hasta el borde inferior de la mandíbula y se halla inmersa en el tejido celular subcutáneo del cuello facial cervical superficial. Lo que es la inserción. La inserción distal se realiza en el tejido celular subcutáneo de las regiones infraclavicular y acromial por medio del fascículo muy delgado y más o menos separado de uno de otros. Estos fascículos se digieren en el siguiente hacia arriba y hay adentro transversales oblicuamente de la región del cuello para llegar al borde inferior de la mandíbula. Inserción proximal, donde termina el siguiente modo. Los fascículos mediales se entrecruzan comúnmente en la línea media, por debajo de la barba, con los del lado opuesto y van insertándose en la cara profunda de la piel de la región mentoniana. Los fascículos medios se insertan en el tercio interno de la línea oblicua mandibular, entrecruzándose en este punto con los fascículos del origen triangular de los labios. Los fascículos laterales se confunden en gran parte con el triángulo, pero especialmente con el cuadro de la barba. Algunos de ellos llegan hasta la piel de la comisura labial. En lo que es la inervación en el platisma desde el punto de vista de la utilidad es inervado exclusivamente por el nervio facial y recibe filetes nerviosos de la rama cerviofacial.
De este último, las ramas nerviosas del plexo cervical superficial que atraviesan el cutáneo son más que fieles sensitivos, destinados principalmente a los tegumentos. Músculo esternocleidomastoideo. Descripción: músculo que está en todos los planos, va desde atrás hacia adelante. Origen del músculo esternocleidomastoideo: en la apófisis mastoidea del hueso temporal, la cual está inmediatamente detrás de los orificios auditivos externos. Inserción del músculo esternocleidomastoideo: uno de los vientres musculares va a terminar en el manubrio esternal, mientras que el otro en la parte superior del tercio medio de la clavícula. Entre ambos queda un espacio. Función del músculo esternocleidomastoideo: es un músculo inspiratorio, pero lo que ocurre en él que inspira, que normalmente no actualizamos, es una inspiración que se da en la situación de emergencia o en algunos casos enfermedades. Se denomina tiraje external. Normalmente estos puntos, los esculpumorales, están fijos y traicionan del cráneo, realizando un triple acción: rotación de la cabeza al lado contrario, inclinación lateral y eleva la extensión. Por esto se denomina músculo de la mirada patética. Obviamente la contracción bilateral anula las rotaciones y las inclinaciones laterales, produciendo una doble acción: flexión cervical y extensión craneal. Músculo macetero izquierdo. El músculo macetero es un músculo de la masticación. Es un músculo corto cuadrilátero capaz de ejercer una fuerza de al menos 90 kilogramos. Y formado por dos fascículos, uno anteroexterior, que es el superficial, y otro posterior, que es el profundo. La superficial, el más voluminoso e importante de los dos, se inserta en 2/3 anterior del borde inferior del arco cigomático. De ahí nacen fibras carnosas con una licuidad hacia abajo y atrás que van a terminar de la cara lateral de la rama mandibular y el ganión, en unas rugosidades óseas para este fin. El más profundo se originan por fibras en el tercio posterior de la cara interna e inferior del arco cigomático, en la peneurosis del músculo temporal. Desde aquí las fibras se dirigen hacia abajo y delante y terminan en la cara lateral del apófisis coronoides, por debajo de la inserción del tendón del músculo temporal. Vascularización. El músculo macetero está irrigado en la arteria macetera inferior de la premaceteria, que es donde ambas laterales de la arteria facial. La arteria transversal de la cara brinda múltiples ramas para la cara exterior del músculo y la lateral profunda que penetra al músculo maceteria, clásica colateral de la arteria maxilar interna, la cual aborda al músculo desde la fosa cigomática a través de la escotadura sigmoide del hueso maxilar inferior. El músculo digástrico se extiende desde la base del cráneo al hueso hioides y desde este a la porción central de la mandíbula. Representa en su conjunto un largo arco de concavidad dirigida hacia arriba y abraza a la vez a la glándula parótida y a la glándula submandibular. A causa de su situación se le considera como un músculo suprahioideo. El músculo digástrico consta de dos vientres musculares. El vientre posterior es el más largo y se origina en la apófisis mastoides del hueso temporal. El vientre anterior se origina en la fosa digástrica de la mandíbula. Los dos vientres musculares terminan en un tendón intermedio que perfora el músculo estiloideo y está unido al cuerpo y hasta mayor del hueso hioides. Eleva el hueso hioides y cuando ambos músculos actúan juntos, ayuda a los músculos pterygoideos laterales a abrir la boca, haciendo descender la mandíbula. El vientre anterior está inervado por el nervio miloideo, un ramo del nervio mandibular, ramo del nervio trigémino. El vientre posterior está inervado por el nervio facial. El músculo orbicular de la boca es un músculo de la cara, ubicado alrededor del orificio bucal, en forma de elipse y constituido por dos porciones, la porción marginal y la porción labial. Se inserta en la piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisura de los labios en su terminación. También ayuda a soplar o emitir silbidos. Sin embargo, su función principal es producir el cierre de los labios y ayudar al vaciado del vestíbulo bucal. Este músculo es considerado como el músculo besador, debido a que este ayuda a darle forma a los labios al momento de besar. Lo inervan las ramas temporofacial y cervicofacial del nervio facial. Músculo mentoniano. El músculo borla del mentón o de la barba es un músculo de la cara. En la barba, situado en el espacio triangular que delimita el músculo depresor del labio inferior a ambos lados de la línea media, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana. Es par, pequeño y conoide. Se inserta por arriba en el maxilar inferior, por debajo de las eminencias incisivas y la canina, debajo de las encías, por debajo en la piel de la barbilla. Lo inerva el séptimo par craneal o facial. Su función de esta es levantar la piel del mentón. Músculo depresor del ángulo de la boca. Origen mandíbula. Inserción ángulo de la boca. Acción: arrastra en sentido inferolateral el ángulo de la boca como al abrir la boca. Inervación nervio facial 7.